yo como valido el decir, esta sociedad es muy inteligente emocionalmente, esta sociedad no lo es? ¿Cómo? No le vayas a enseñar al niño algo que tú no hagas, eso es bien importante. Hola, buenas noches, pues bienvenidos a Banquete y República. Otra vez estamos acá en su casa, en Tótem, cafetería de barrio, como siempre, bellísima, riquísima. Y bueno, este tema está súper interesante, de hecho fue de los más comentados en el grupo. Ya saben que ustedes en este programa son los que ponen la agenda. Si quiere poner la agenda, si quiere poner sus preguntas, vaya al grupo, está apareciendo en pantalla. Banquete y República en Facebook y haga sus preguntas, proponga la agenda, hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, la idea de este programa es traer voces expertas y hoy nuestros expertos que nos acompañan en la mesa. Mercedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y David. Hola, pues gracias por la invitación y encantado de estar aquí hablando de un tema que nos apasiona a ambos. Pues el tema de hoy es inteligencia emocional, que es cómo se trabaja, dónde se gana, ¿no? Hay muchas preguntas alrededor del tema, creemos que es fundamental, por eso se votó tanto, se comentó tanto y hoy está en la agenda, ya se está acá en la mesa. Y bueno, antes de empezar sí me gustaría un poquito que Mercedes se presentara y nos dijera de dónde nos acompaña y por qué está aquí hoy. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, primero por tu audiencia, agradecida de estar aquí en este programa porque siempre creo que apostamos, David y yo, siempre a promover la salud y muchísimas gracias. Yo, pues bueno, me encuentro en la dirección del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo, que algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado, es INPOCAPED en sus siglas. Y pues bueno, David es parte esencial y fundamental de iniciar este proyecto de INPOCAPED. Y pues nuestro principal objetivo es hacer un trabajo psicológico, tanatológico, que sea mera prevención y promoción a la salud mental y emocional de las personas. Entonces, pues te felicito, la verdad, por estas iniciativas y puestísima siempre. Muchas gracias, Mercedes. ¿Algo que quieras agregar, David? No, pues Mercedes y yo nos conocemos desde hace muchos años, somos colegas, somos amigos desde la licenciatura en psicología y después reforzamos nuestra amistad en la maestría en psicología clínica y de la salud. Una de las pocas maestrías que tienen el respaldo del CONACYT. Entonces ambos fuimos alumnos de excelencia ahí y te lo digo con toda humildad porque es importante que el público sepa que hay profesionales muy apasionados. Eso es importante. Yo le tengo mucha pasión a mi profesión y creo que eso se refleja en la eficacia de nuestros tratamientos que hacemos ahí en INPOCAPED. Entonces, para nosotros es muy importante darle a la ciudadanía aquí de Mazatlán terapias que estén fundamentadas en la ciencia, porque se cree mucho que la psicología no es una ciencia, y sí lo es una ciencia con evidencia científica, con eficacia, siempre y cuando acudas con un profesional que tenga las credenciales para dar terapia. Eso es muy importante. Y ambos lo hacemos, Mercedes como fundadora y yo, pues ahí estoy respaldándola como un terapeuta clínico. Y bueno, quiero mencionar, así aprovechando el comercial, claro. Mencionar que bueno, también hay otros amigos, colegas profesionales, tenemos nutrición, psiquiatría, otros terapeutas muy importantes, Carolina, Andrés, vaya, somos un equipo que buscamos insistentemente y apasionadamente estar aportando algo y principalmente pues a Mazatlán, que tanto cariño le tenemos. Y fomentar el tema de hoy, que es la salud mental, ¿no? Y yo, bueno, no sé si estamos en esta sección, pero yo sí te quiero preguntar, ¿por qué crees tú que la salud mental fue uno de los temas más comentados? Yo creo... Necesario, ¿no? Sí, yo creo que sí es parte del... O sea, tiene mucho que ver el momento social que estamos viviendo, muchísimo. A veces, ¿no? Cada quien anda cargando con momentos difíciles
en su vida, pero hoy parece que este colectivo imaginario se reúne y dice, todos le estamos pasando difícil, ¿no? Híjole, tocas un tema buenísimo, porque ¿sabes qué es lo que yo siento que la pandemia hizo? Fue como levantar así la tensión profunda de decir, ok, la salud mental resulta que sí es bien importante, y resulta que no es cualquier cosa, y resulta que la gente no va al psicólogo, y resulta que ahora tengo que ir al psicólogo. Entonces creo que esto, bueno, mucha gente nos dice, pues qué bueno que tienen chamba porque son de las carreras más beneficiadas. No va tanto por ahí, sino creo que hemos compartido en mesa, en el equipo en Capet, que qué bueno, si lo vemos desde un punto de vista favorable, qué bueno que está sucediendo esto para que genere conciencia y retumbe en la mente de la gente y diga, tengo que hacer algo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir Bueno, yo quiero complementar un poquito eso, porque yo creo que también se debe mucho a que hubo mucho tiempo para tener un debate contigo mismo, ¿no? Para tener esa reflexión, esa introspección. Y como esta restricción de las actividades sociales se dio, pues yo creo que tuviste tiempo para echarte un clavadito y decir, oye, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Y yo creo que yo creo, ¿verdad?, que por eso sucedió que mucha gente... Sí, ¿Te pregunto? sí, yo creo que hay mucha gente que tuvo la oportunidad después de mucho tiempo de reunirse consigo misma por primera vez, ¿no? Apagar, poner pausa, sentarse y decir, ¿sabes qué? Creo que hay cosas de mí que a lo mejor no me gustan tanto, ¿no? No disfruto tanto. Y bueno, creo que la inteligencia emocional, que es el tema de hoy, es un tema que siempre vende. O sea, hoy vamos a hablar de ciencia, hoy vamos a hablar desde la perspectiva de la psicología, pero la verdad es que la literatura de la autoayuda y la felicidad es la literatura número 1 de ventas en el mundo desde hace mucho tiempo. No se han vendido más páginas, ¿no?, ni siquiera de novelas, que de autoayuda y fórmulas para la felicidad. Hoy, desde un enfoque clínico, profesional, con ciencia, que es un poco lo que trata de la perspectiva que trata de agregar este programa, pues vamos a discutirla. Pero ¿qué les parece si entramos de una vez en materia? Las preguntas vienen desde el público. A mí me toca representar esa duda o esa ignorancia, ¿no?, que me encanta ese papel. Y bueno, empezamos con la primera y esta me late para abrir la conversación, y es: ¿qué son las emociones? ¿Dónde se originan? ¿Quién me ayuda con esa? Bueno, una emoción es, digamos que pudiéramos definirla como la antesala de una conducta, ¿sale? Es el conjunto de sensaciones físicas, mentales, que es, digamos que es el antecedente a una conducta, ¿sale? Eso es una emoción. Es algo que provoca que tú actúes de determinada manera. ¿Dónde se originan? Pues se originan en el sistema nervioso central. Tenemos una estructura muy, muy primitiva que es el sistema límbico. Está en el encéfalo, en la parte central del encéfalo. Sí, es de las primeras estructuras que se forman. Y una de las partes más interesantes de ese sistema límbico es que, fíjate, que ahí donde se originan las emociones, también se origina, por ejemplo, los instintos de supervivencia, como por ejemplo el hambre, ¿sí? O los impulsos sexuales también se originan ahí. Pues yo diría que esa parte del cerebro es donde se forja tu personalidad, ¿sí? Entonces es ahí donde se origina. Se origina en el cerebro, porque luego no hallamos de dónde viene sentirse ansioso y creemos que es algo que pasa en el ambiente. No, está aquí en tu cabecita, ¿no? Y es una parte, es una estructura que tú tienes. Entonces eso es algo muy importante que quiero que la gente sepa. Es algo que se origina en tu cerebro, en una parte que está muy, muy estudiada. No vamos a entrar en detalle, pero sí, las neurociencias te pueden incluso hablar un poquito más al respecto. La gente que tenga interés puede meterse, investigar acerca de las neurociencias, de las estructuras cerebrales, y va a ver un poquito más de esta parte primitiva, que es muy interesante. ¿Cuándo
estas emociones juegan a favor o en contra. Hay emociones negativas, hay emociones positivas. ¿Cuándo las aprovechamos? ¿Cuándo no nos sirven? Mira, más que verlas como emociones positivas o negativas, porque habrá autores que las refieran de esa manera, otros no, para no entrar como en tanta controversia, yo creo que podemos hablar de emociones que son adaptativas y que son desadaptativas. ¿Qué quiere decir? Emociones que nos generan función adecuada y otras que no son tan funcionales. Yo te quisiera como responder desde la parte, las emociones están muy ligadas con los pensamientos y con las conductas, con nuestros comportamientos. Si yo me siento triste, voy a tener, a lo mejor me antecede incluso una cognición, un pensamiento que llega a ser un tanto desfavorable, negativo. Y por ende mi comportamiento pues puede ser desadaptativo. ¿A qué me refiero? A lo mejor me voy a aislar, dificultad de concentración, falta de ánimo, falta de líbido sexual. Son muchos como síntomas que pueden ser con la depresión, por ejemplo. El detalle es que tocas esa pregunta es como muy profunda. Le platicaba hace un momento a David, para darte más o menos como el panorama de la salud mental en México. Sabes que el 82% de las personas no acuden a terapia. Y no acuden a terapia por dos características muy específicas, que es el estigma y es la discriminación. Hay estudios bien importantes que nos dicen que parte de lo que mueve a ese estigma y a esa discriminación es la culpa y la vergüenza. Pues, emociones y que se ha convertido, por ejemplo, la culpa en un sentimiento ya muy trascendente con el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que imagínate que la gente, por un mal manejo de sus emociones, no puede llegar a tomar decisiones que son en pro de su salud mental. Entonces, de alguna manera, pues, estamos como perdidos en esta dinámica porque ¿qué sucede? ¿Cómo me juega en contra? Se generan en estos comportamientos desadaptativos, pues, alteraciones. ¿Qué alteraciones? Enfermedades mentales. Pero estamos hablando que el 82% de la población no trabaja con su enfermedad. Sí, se nos nota. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces, claro. Imagínate pues, la gravedad del asunto, porque hay mucha depresión. ¿Qué es lo que la lleva a la depresión? La tristeza, un mal manejo de la tristeza. Hay violencia. ¿Qué te lleva a la violencia? Un mal manejo del enojo. Hay suicidio, hay comportamientos adictivos, hay ansiedad. ¿Qué te lleva a la ansiedad? Mucho un mal manejo del miedo. Entonces, si te das cuenta, como que todos los problemas de salud mental, en mi apreciación, pues tienen mucho que ver por un manejo en contra de las emociones. Y algo que mencionaba mucho David en otro momento que platicábamos, en cómo identificar tus emociones, ¿no? Y en ese identificar las emociones, ¿qué rol juega la inteligencia emocional? O sea, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, mira, uno de los componentes de la inteligencia emocional es precisamente el autoconocimiento de tus emociones, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional es precisamente eso, conocer tus emociones, saber reconocerlas y saber regularlas, ¿sí? Eso es inteligencia emocional, básicamente. Ahora, Mercedes, para complementar un poquito lo que estaba diciendo Mercedes, me parece muy, muy interesante que ella mencionara el papel de la cognición. Fíjate que antes de que tú reacciones, de que tú acciones con una conducta, antes de la conducta de, por ejemplo, de golpear, hubo una emoción. ¿Cuál pudo haber sido o sea, tú cuando golpeas a alguien, ¿por qué golpeas? O sea, ¿cómo te sientes antes de golpear a alguien? Bueno, normal. Si recuerdo las veces que he golpeado a alguien, yo creo que he estado muy furioso. Ok, entonces digamos que el enojo es la emoción. La acción es golpear. ¿La emoción cuál fue? El enojo. Ok. Antes de la emoción hubo algo que catapultó esa emoción. Y fue un pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento? Puede ser, por ejemplo, sentirme amenazado, abusado. Exactamente. En riesgo. Para que te sientas amenazado y abusado, hay un pensamiento, que es lo que dice David, que te antecede.
Y eso es donde se bloquea todo tu lóbulo frontal, el raciocinio, y el pensamiento está alterado. Para seguir con este ejemplo del golpe, ¿no? Entonces, para ponerlo así como si pudiéramos imaginarnos en un diagrama. Sí, entonces, ¿cuál fue la acción? El golpe. Pero eso es lo final, ¿no? Es el golpe. ¿Cuál fue la emoción? El enojo, ¿sí? ¿Cuál fue el pensamiento? A lo mejor se están burlando de mí, se están aprovechando de mí, me van a atacar. Antes de que me ataquen, yo ataco primero. Así es. Entonces, es ahí donde las emociones pueden jugarnos en contra. Porque ¿qué tanta evidencia tienes de que así es? Entonces, esto es importantísimo. Una persona que tiene inteligencia emocional es una persona que es capaz de tener un debate y un diálogo con esos pensamientos. ¿Qué tan real? ¿Qué tanta evidencia tengo yo de que sí me están atacando? Tal vez es pura imaginación tuya. Si es imaginario y aún así yo reacciono con ese golpe, no tengo inteligencia emocional. Pero si yo me detengo como a sentir eso y decir, oye, a ver, no, es que no me están atacando, simplemente me están haciendo una retroalimentación y no tengo por qué reaccionar así ante una retroalimentación que al final es cierta. Mira. Claro, además, esa parte teórica ahorita queda súper clara y se ve muy fácil, pero la práctica no es tan sencilla. Bueno, pues es que para eso estamos los terapeutas, ¿eh? Exacto, y aparte hay otras alternativas que si se practica una buena inteligencia emocional desde la infancia y enseñas a los niños a técnicas de respiración, relajación, entrenamiento en habilidades sociales, resolución de problemas, todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con la corriente que practicamos nosotros, que está muy basada en la ciencia, que es la cognitivo-conductual, indudablemente el chavito o el adulto va a saber afrontar una crítica, y el día que lleguen y le quieran decir lo que le quieran decir, el chavo, mientras esté conectado, diga, no hay bronca, que me digan lo que me quieran decir, mientras yo sepa quién soy, cómo soy, no hay problema. Que fíjate que ese es uno de los componentes de la inteligencia emocional. Exacto. La autorregulación de tus emociones. Bueno, me gustaría que más tarde retomáramos, porque eso es una pregunta, o sea, ¿qué prácticas podemos trabajar tanto en niños y después en adultos para trabajar la inteligencia emocional? Pero antes, ibas para allá, David, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Bueno, pues yo te puedo nombrar dos así que son fundamentales, que es la autoconciencia, o sea, el autoconocimiento de tus emociones. Eso es importante, saber cuál es cuál, ¿no? O sea, porque pues muchas veces no sabemos qué es la tristeza. Tristeza no es estar alegre. O sea, ¿qué es estar triste, no? ¿Qué es estar alegre? ¿Qué es sentirse melancólico? ¿Sí? O sea, tienes que saber qué es una emoción, cuáles son los diferentes tipos de emociones. Ahora, hay emociones, digamos, que no son tan agradables. A mí no me gusta llamarlas negativas o positivas, porque pues, hay emociones que son agradables y hay emociones que no son agradables. ¿Cuáles podríamos decir que son las agradables? Pues el gozo, la alegría, el amor, el afecto, ¿no? La excitación, sorpresa, todo eso. Al final de cuentas, es necesario saber qué son esas emociones y cómo surgen en mí, ¿sí? ¿Qué me provoca que sienta eso? ¿Sale? Eso es el autoconocimiento. Ahora, otra cosa importante es saber cómo regularlas. Porque muchas veces puede pasar. Imagínate ¿tú crees que es adaptativo estar súper contento en un velorio? No, claro. Bueno, pues no. Pero hay personas que sí. Hay personas que sí. Ahora, es importante saber cómo regularte, ¿no? O sea, dónde sí y dónde no. ¿Sale? Para que no te jueguen en contra. Entonces, la autorregulación es otra característica, es otro componente. Y si eso le sumamos el optimismo y la motivación, bueno, pues estamos hablando de que esos son los componentes de la inteligencia emocional. Si tú los dominas y si tú los conoces, pues ¿cuál puede ser el resultado? Tener éxito en todos los aspectos de tu vida. Es que, por ejemplo, no es lo mismo cómo David vive el enojo a cómo lo vivo yo. No es lo mismo cómo tú vives la tristeza a cómo la vivo yo.
O sea, a lo mejor tu tristeza se manifiesta, bueno, en tu caso, y más por el hecho de ser hombre, porque eso en sí es una característica, la vas a detonar tal vez en irritabilidad y en otro tipo de circunstancias, ¿no? Yo a lo mejor la voy a detonar en llanto y en sensibilidad y en otro tipo de circunstancias. No estoy generalizando, quiere decir que hay ciertas características en torno a cómo se viven las emociones en hombres y mujeres, pero igual mezclando, no es igual cómo se viven. Entonces, pues sí es bien importante dentro de los componentes que mencionaba David, primero el cómo identificarlo, y parte de lo que llevamos, por ejemplo, en terapia es cómo lo vivo en mi cuerpo. O sea, siento ansiedad, hay quienes coman, hay quienes salen corriendo, hay quienes fuman. Ok, ¿cómo identificas tu miedo? Hay quienes gastan compulsivamente. Entonces, eso es bien importante. Y si no se tiene esa inteligencia de decir, a ver, capto dónde está mi emoción, en qué parte de mi cuerpo se presenta, está muy cañón poder avanzar ahora a reestructurar y modificar la emoción, ¿no? No sé si te preguntaron por ahí, complementando lo que dices, si porque muchas veces, fíjate, hablando de eso, muchas veces los niños, los papás a veces no saben qué hacer cuando un niño llora o cuando un niño expresa mucho llanto. ¿Y sabes qué es lo que has visto en la calle que le dicen a un niño cuando está súper llorando y así? Cállate. Entonces, en serio, el decirle cállate y no llores a un niño que no ha desarrollado todavía estructuras mentales es... Bueno, o sea, yo no voy a decir que sea malo ni nada, porque pues yo crecí así, ¿no? Y me considero una persona funcional, creo. Pero... Confesiones. Pero, o sea, pero sí me pongo a pensar, digo, ya cuando estoy desde este lado, pues digamos profesional, ¿no? Sí veo todo el impacto negativo que eso causa. Porque si tú le dices a un niño que inhiba una emoción y no le explicas, no indagas en él, ¿qué te provoca sentir esto? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué pensamientos te están generando esto? ¿Y qué situación es la que te está generando esos pensamientos? Claro. O sea, desde ahí tú ya le estás enseñando al niño a simplemente reaccionar con la víscera y a no reconocer o no saber qué es la inteligencia emocional. Ahora, entonces eso sería como una invitación al autoconocimiento, ¿no? Totalmente. Decirle, si yo genero estas preguntas en el niño para que el niño las explore, estoy estimulando esta parte de autoconocimiento. Son fundamentos básicos de un estilo de crianza positivo y una disciplina positiva, que es lo que ahorita, hoy en día, tenemos que implementar mucho. Quiero incluso agregar un componente que es en la parte social. Y parte de lo social tiene que ver con la asertividad. O sea, el cómo yo, ya que identifico mi emoción, cómo verbalizo, cómo soy claro. Por ejemplo, ahorita que mencionaban de cada una de las emociones. Enojo es enojo, tristeza es tristeza, miedo es miedo, alegría es alegría. Todos los seres humanos tenemos todo el derecho de sentir enojo, alegría, tristeza, todo este tipo de emociones. Claro. El punto es que no todos se sienten con ese derecho. Entonces, si tú te sientes con el derecho y aparte asertivamente lo manifiestas, ¿qué quiere decir? Ser específico, ser claro, poner límites. Eso es una clave esencial en la inteligencia emocional. Es muy difícil que una persona que tenga inteligencia emocional no sepa cómo manifestar, cómo frenar, cómo afrontar una crítica. Es esencial. No, quería complementar. Se puede saber, por ejemplo, cuando una persona es muy inteligente desde el sentido lógico-matemático, ¿no? Porque ya, digo, por fortuna hemos descubierto que hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? Por fortuna para los que no somos de lógico matemático. Podemos identificar exámenes, por ejemplo, para medir el IQ, okay, el coeficiente intelectual. ¿Cómo medir? Podemos medir la inteligencia emocional. Muchísimas gracias. Miren, justo acaba de llegar la tarta de moca. Yo me acabo de comer 2. Eso me hace muy feliz. Sí. El dulce a todos nos provoca felicidad. Bellísima. De hecho, por eso aparece en el programa. Es decir, el programa es de emociones. El chocolate tenía que aparecer, el café, por supuesto, en la casa del café. El vino. Tenía que aparecer el vino.
Bueno, la verdad es que, aunque yo no consumo tanto bebidas alcohólicas, el vino sí combina perfecto con el chocolate, lo dulce con lo amargo. Pero bueno, luego nos metemos en ese debate gastronómico. Okay. Wow. Pero adelante, si quieres probarlo, Gracias, por favor. gracias. Igual, David, digo, seguro tú no la has probado jamás, entonces aprovéchala. Pero hablábamos, ¿se puede medir la inteligencia emocional? Mira, la realidad es que hay pocos instrumentos validados, porque eso es importante. Tú puedes encontrarte, o sea, tú métete a Google y ahí buscas test de inteligencia emocional y te van a hacer un chorro. Sí. Pero la verdad es que el que te salgan un chorro no quiere decir que estén validados. En Es revistas, sí. Toda esta onda de pseudociencia. No, y la verdad es que sí quisiera que tu audiencia entendiera que no le... Pues yo no sé quién para decirle qué debes y qué no, ¿verdad? Pero sí quisiera... Bueno, esto es mi percepción, ¿no? Yo creo que no es adecuado que tú te metas y a modo propio te autoanalices de esa manera, porque lo que puedes ocasionar es que pues puedes tener un debate interno que no te va a llevar a nada, y lo mejor de todo es que lo canalices siempre con un profesional. La realidad es que hay muchos instrumentos, pero que haya muchos instrumentos no quiere decir que tengan una validez en la población mexicana. Esto es importante porque todos los instrumentos se validan de acuerdo a la cultura de cada país, ¿sale? Instrumentos validados muy conocidos, el MMPI. No digo que sea propiamente de inteligencia emocional, pero no es lo mismo la calificación o la validez de los pacientes anglosajones que al público latino. No es lo mismo, ¿sale? Entonces, los de inteligencia emocional igual. Hay pocos instrumentos, ¿por qué? Porque este término se pidió apenas en el 95, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la medición más exacta que tú puedes tener? Acude con un profesional que te realice una entrevista clínica que analice cada esfera de tu vida. Eso es lo más importante, la entrevista clínica. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que yo, en mi experiencia que tengo como profesional, yo no he encontrado un instrumento todavía que me hable solamente y puramente de la inteligencia emocional y que tenga validez en México. Bueno, al menos verlo tan cuantitativamente, tal vez, por ejemplo, yo uso mucho uno que se llama el PANAS, de afecto positivo y negativo. Pero evalúa aspectos, no la... O sea, hay instrumentos como muy cualitativos que están como en escala Likert, ¿sí? Como de 1, 2, 3, 4, 5, y que tú puedas como sacar una medición de qué tanto tu paciente está viviendo un manejo adecuado de sus emociones, pero yo tendría ciertas reservas para poder decir, está esta prueba en específico, y te puede decir, si tienes del 60-90, tienes una inteligencia emocional de tal tipo, o sea... Sí, porque cada persona aquí es diferente, o sea, estamos hablando de aspectos de la personalidad que son muy diferentes en ti que en mí. Entonces eso es importante. Aquí lo más adecuado es una entrevista clínica. Eso, Seligman propone algunos ciertos instrumentos. Sí, pero son como componentes, sí, de no es la inteligencia. Exactamente. Martin Seligman es de las fortalezas de carácter. Sí, es de la psicología positiva. Sí, de la psicología el positiva. autor del bienestar. Eso, bueno, luego lo vamos a retomar. Pero ahorita me mencionaste algo que me llama la atención. Empezó en el Hombres y Mujeres, pero hoy ya se extrapoló a naciones. La cultura influye en la forma en la que reaccionamos, ¿cierto? Pues sí, definitivamente. Y eso es bien interesante porque luego uno puede calificar, ahorita que hablamos, y me gustaría hacer esa aclaración porque yo creo que la regulación de las emociones, por ejemplo, uno puede decir, bueno, los japoneses tienen una tremenda inteligencia emocional porque pasan todo el tiempo tranquilos, son ceremoniosos, protocolarios, disciplinados. Pero Japón es uno de los países que tiene el índice de suicidios per cápita más altos en el mundo. Es decir, hay muchísima gente suicidándose en el Japón. Por otro lado, el latino, ¿no? En condiciones socioeconómicas más complejas, a lo mejor cuantitativamente que en el país japonés, es mucho más feliz y tiene una tasa mucho más baja
de suicidio, ¿no? Países como México mismo, ¿no? Donde tiene otro tipo de problemas, ¿sí me explico? Y entonces yo como valido el decir, esta sociedad es muy inteligente emocionalmente, esta sociedad no lo es. ¿Cómo podría validarlo? Creo que mucho tiene que ver, híjole, me voy a aventurar y atrever a decirte esto, pero es una opinión personal, pero creo que mucho tiene que ver en la forma en la que se hacen estas cuantificaciones. Por ejemplo, México es un país que tiene un estigma muy importante en la salud mental. Entonces es un país que, como te mencionaba, no acude a terapia, entonces no hay forma tanto de poder saber hasta dónde realmente están viviendo. Es feliz, ¿no? Incluso podríamos cuestionar si esa felicidad de la que habla el latino es cierta, ¿no? O está cumpliendo socialmente con la respuesta de tú eres feliz, súper feliz, ¿no? Es que es lo que te digo, o sea, habría que ver como la objetividad y las cuantificaciones y las estadísticas y las revisiones y los artículos y el metaanálisis adecuado para poder como tomar esa decisión, porque yo creo, o sea, si la persona no asiste, ahí tenemos como mucho sesgo de poder saber qué tan feliz está siendo. Tal vez la persona no está asistiendo no porque sea feliz, sino pues porque tiene miedo, que tiene culpa, porque se reserva, porque no se atreve. ¿Sí me explico? Claro. Entonces ahí yo tengo mucho mis reservas en cuanto a ciertas investigaciones. Al final, eso explicaría un poco lo que platicamos al inicio del programa. Hay una catarsis, ¿no? En esta crisis, hay una catarsis en la pandemia precisamente porque nos exponemos a la falta de autoconocimiento. En los países en desarrollo, porque los países desarrollados pues están súper bien en esa parte, pero los países en desarrollo, sí te tengo que decir esto, y esto lo dice el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. México, me parece que tiene un 9%, o sea, es un país que destaca en comparación, por ejemplo, con Colombia, España, Estados Unidos, destaca como un país que que etiqueta la atención adecuada. Y no es una cuestión de falta de dinero, porque hay muchos servicios gratuitos. Es una cuestión de conciencia y de promoción de la salud. No es lo mismo prever los riesgos de la salud mental a promover la salud mental. Claro. Entonces sí creo que esto nos lleva a como una responsabilidad individual, porque de repente se avientan la pelotita, la verdad, y creo que, bueno, ahorita lo vamos a discutir, pero ¿es la escuela o es la familia? ¿Es la familia o es la escuela? No, a ver, es el trabajo, es la escuela, es la familia, es los restaurantes, es todos los sistemas que están directamente ligados con un ser humano. ¿Sí? Nos tocó la vez pasada que llegó una chica totalmente viviendo, que por ahí la saludo, Valeria, viviendo un ataque de ansiedad. Sí. Si este fuera un lugar que no fuera incluyente o que fuera un lugar que no propicia una buena salud mental o no promueve esto, lo que hace es que se asustan si el mesero no sabe, si el de bar no sabe, si el que está atendiendo no sabe. No, busca otro lugar. O sea, es como mucha conciencia. Bueno, pero para entrar en ese trabajo de conciencia, para promover la inteligencia emocional, bueno, la casa es el primer círculo social, ¿cierto? O sea, sí, es un sistema, es el primer sistema social que educa, pero bueno. ¿Qué podemos hacer desde la casa, David? Bueno, mira, desde la casa, bueno, ya me adelanté un poquito hace ratito que te platiqué acerca de cómo enseñarle al niño a no inhibir, ¿sí?, sus emociones y explicarles la definición de cada una de ellas. Ahora, ¿qué podemos hacer? No es que hagas algo con el niño, es que hagas algo contigo mismo como papá, ¿sí? Que como papá tú conozcas, tú te documentes, tú entiendas la importancia de las emociones y que conozcas cuáles son. Que tú como papá
te atiendas a ti. Es como cuando te dicen, es cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti. O sea, es cliché, yo lo sé, pero es lo mismo. ¿Cómo le puedes decir o cómo le puedes explicar a un niño algo o cómo le puedes pedir un cambio que no haces en ti? Como papá, es una recomendación y es un consejo que yo te daría. Atiéndete para poder darle calidad a tu hijo. Qué interesante, porque vuelve a recaer como en esta responsabilidad individual, ¿no? Por supuesto. ¿Quieres ayudar al niño? Por supuesto, empieza por ti, atiéndete, ve con un profesional, ve a terapia, conócete. Y si lo movemos a otro sistema tan importante como es la escuela y preguntamos ¿qué puede hacer la escuela? Les recomendamos lo mismo, ¿no? Mira, ¿qué se viene? ahorita como que platicando un poquito de lo de la familia, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Dentro de los sistemas tradicionales o dentro del sistema tradicional de la familia en una cultura occidental, hay 3 reglas bien específicas disfuncionales, ¿no? Una es el no sientas, no confíes y no hables, ¿no? Y una autora que les recomiendo mucho, que se llama Claudia Black, habla mucho de la regla del silencio. Entonces, si desde casa y desde chavitos no validas, que era parte importante de lo que estabas diciendo, no haces una validación de, ok, tengo tristeza, pues es tristeza, estoy haciendo un berrinche, bueno, algo está sucediendo con mi hijo que está haciendo un berrinche. Si desde chicos le digo, no opines, oye, pero ¿por qué mi papá está cansado? Cállate, no te metas, no sientas, o es que llorar es de niñas, o es que no puedes levantar la voz, es que las niñas no se pueden comportar de una manera, y entramos en, bueno, otro tipo de temas que van a ser interesantes después, pero creo que esto es bien importante entender. Si tú como figura de autoridad dentro, porque yo te hablo de una figura de autoridad, pero estamos hablando que hay niños que son educados por abuelos, claro, y hay niños que son educados por el maestro, por la televisión, por las redes sociales. Hay niños, yo trabajé mucho tiempo en casa hogar, niños que no tienen papás y que son las psicólogas del lugar, que son sus mamás o papás. Claro. Entonces, creo que la palabra aquí que yo mencionaría así súper clara es valida las emociones. Es como específico. ¿Y la escuela? ¿Qué puede hacer la escuela? ¿O qué rol debería jugar la escuela? Uy, yo creo que la escuela creo que está haciendo algunos, el sistema educativo sí está como implementando buenas estrategias. Sin embargo, bueno, yo, si me preguntas como psicóloga desde el ámbito privado, tal vez yo agregaría que, mira, en mi apreciación veo que hay sistemas psicopedagógicos en las escuelas, pero solo se quedan los psicólogos hasta un punto de evaluación. Entonces lo que ellos hacen es una referencia a alguien como David, como yo, como Caro, como Andrés, como psiquiatría, o sea, alguien o otros centros que existen que son muy buenos también. Y ahí influyen muchos factores, es que no tengo dinero, la psicóloga me mandó y tengo que pagar, o cómo es posible, o entra el sistema DIF, pero bueno, ese es otro boleto, donde en mi apreciación, en otros estados donde yo he trabajado, no se tienen todavía la preparación para llegar a un punto de intervención adecuada, ¿no? Estructurada. Entonces, creo que se deja, o sea, a lo mejor algo que ayudaría, pero voy a dar como ciertas estrategias, sería poder implementar como no como una materia, sino como, así como implementan educación física, sino algo que sea importantísimo donde los papás, porque esta escuela para padres me ha dado dar conferencias, me ha tocado dar conferencias escuela para padres, pero no todos los papás asisten. Claro. No tienes la oportunidad de dar como un seguimiento a los temas y el papá se queda con una generalidad. Y si acaso te pregunta cómo le puedo hacer, pero no hay algo estructurado. Entonces, si la escuela, yo creo que le apuesta o le invierte, o el sistema público le invierte a que haya realmente profesionales especializados, no estoy diciendo que no haya profesionales especializados, pero un tanto más específicos en el tratamiento para el alumno, donde, o sea, hay un cuerpo especial para eso, no el maestro tenga que aparte darle tratamiento, que es parte de lo que platicamos, ¿no? Sí. Que incluso el maestro ya está en burnout
estresadísimo, Exacto. deprimido, ansioso, y todavía le tengo que hablar con mi papá para poder bajar la ansiedad del niño, porque no sé qué le está pasando al niño. Híjole, es un tema bien delicado. Tiene como muchos... Sí, bueno, yo sí quisiera complementar eso que dices, porque muchas veces se le deja la tarea esa al maestro, y el maestro tiene una función que es educar. O sea, ahora esta cuestión de la referencia, pues le toca a un profesional de la salud mental, el maestro no lo es. Puede tener herramientas, sí, pero si tú le vas a agregar a ese maestro más carga de la que ya lleva, la verdad es que no va a funcionar, porque el maestro puede tener cuestiones personales, a lo mejor de su salario, a lo mejor de sus condiciones laborales, que no son las más óptimas. Entonces, si no se encuentra bien, yo no digo que todos los maestros estén mal, no, para nada, pero hay muchos que viven en esa situación. Entonces, ese maestro tal vez no vaya a ser la persona más adecuada para enseñarle esa salud mental al niño. Es por eso que muchas veces nos quedamos en la referencia, como tú le dijiste. A mí me ha tocado mucho trabajar eso en la terapia individual. Me llevan a una paciente, 15 años. ¿Con cuántos terapeutas había ido? Yo no digo que yo sea el mejor, pero es que ya es el cuarto terapeuta. A ver si con este sí quiere. Oye, pues es que no es como que... A ver si, o sea, ¿qué pasó? Ahí está la invalidación. Sí. O sea, es que no quiere, Sí. es negativista. Y ya va bien predispuesta a que no va a funcionar. Claro. Entonces yo sí me quedo pensando, pues, ¿qué le hicieron? ¿O qué vieron? ¿O qué trabajaron? Pues, ¿sabes? Entonces eso muchas veces, pues sí nos limita a nosotros. Sé que es muy difícil para el maestro, también es difícil a veces para el terapeuta, ¿sale? Entonces es importante, Como para el papá. es importante que se haga una buena referencia, bueno, que se sepa identificar el problema y que se haga una buena referencia desde la escuela. Un buen seguimiento. Sí. Si queremos tener entonces, ¿no? Como retomando, si queremos tener entonces niños más inteligentes emocionalmente, necesitamos adultos más inteligentes emocionalmente. ¿Sí? Así es. Y ya somos adultos, estamos viendo el programa, es de noche, espero yo que sean puros adultos. ¿Qué podemos hacer? O sea, ahí mañana me levanto, digo, además de poner la cita con un terapeuta, si nunca la he tenido, pues es buen momento para tener la primera. Ajá. Pero además de eso, ¿qué hago en la mañana? O sea, ¿qué debería hacer si quiero empezar a trabajar mi inteligencia emocional? Ok, bueno, yo te puedo dar una recomendación que no sustituye la terapia, profesional, ¿sale? por supuesto. Pero hay muchas estrategias que yo aplico, por ejemplo, como tarea. Una de ellas, y es gratis, la puedes hacer, la tienes en tu casa, Haz un diario de emociones. O sea, en serio, al final de la noche, o sea, al finalizar, antes de dormirte, agarra un cuaderno y ponte a escribir cuáles fueron las emociones que tuviste en el día y qué te provocó esas emociones. Al final de la semana tú te vas a dar cuenta de cuál fue la emoción que más prevaleció en ti. Y entonces eso te va a ayudar muchísimo a identificarte, ¿sale? A tener una autoconciencia, eso te va a ayudar mucho. Entonces, esa es una actividad que tú puedes hacer y que tú, si la haces, ojo, si tú la haces como adulto, la puedes enseñar a un niño. No le vayas a enseñar al niño algo que tú no hagas, eso es bien importante. ¿Sale? Híjole, yo creo que no quiero caer como en esta parte de decir, pues, échale ganas, tú puedes, piensa positivo. No, está muy... Y ya sé que no se pueden decir maldiciones. No, sí se puede, está muy porque cabrón, es abierto. Está muy cabrón. No estamos censurados. Decirle a un papá, a una mamá ahorita, Ajá. ten un buen manejo de tus emociones. Me va a mentar, o sea, me va a decir, cállate, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Creo que la clave, en mi parecer, es amor propio, ¿no? Y hay muchos que a lo mejor que no sienten este amor propio, o que pueden decir, híjole,
está pues, muy difícil lo que tú dices. Creo que si yo estoy detectando que una situación o que mis pensamientos andan alterados, traigo un insano juicio, ando sintiendo que todo el mundo está contra mí, mis emociones están alteradas, ando irritable, inquieto, porque aparte a lo mejor no sé identificar qué es irritabilidad, qué es tristeza, qué es enojo. O sea, decía Daniel Goldman, hay un analfabetismo emocional. La gente no sabe, la mayor parte de las personas, aún sean personas muy inteligentes, no saben qué es tristeza, enojo, miedo, sorpresa. O sea, no es como, ay, déjame y me detengo. Entonces, y si veo que mis comportamientos están alterados, hay algo que hacer. O sea, es nada más como decirte, tengan prendido el radar de si algo te mueve y estás funcionando inadecuadamente, hay algo que atender. No te sé decir, sería muy agresivo de mi parte decir, tienen que atender esto. No, es que no sé, depende del caso, depende de la persona, pero hay muchas opciones. Si tú te levantas triste, desganado, desanimado, creo que es una buena señal de una falta de inteligencia. Y de que hay algo que revisar. Me encanta, sobre todo que has mencionado, sacado el tema del amor propio. Me encantaría que después fuera también un tema, cerrar, ¿no? Un tema que conversáramos. Te lo juro que, y eso es una opinión personal, pero yo siento que muchos problemas del mundo estarían resueltos si todos tuviéramos la mochilita de amor propio todo el tiempo puesta. Quiero mencionarte algo, Isaac, antes de que cerremos y se me vaya. Creo que es un punto bien importante. Ahorita que mencionabas, ya somos adultos, ¿no? Ahorita que está todo lo de la norma 035, el sistema laboral en el adulto es bien importante. Claro. O sea, no nada más es como, por eso te decía, no nada más la familia, la escuela, o sea, el sistema laboral. Hay en los trabajos una dificultad por parte de las organizaciones para poder atender o, digamos, darte una incapacidad porque tienes una enfermedad mental. Claro. Y decirte una enfermedad mental es depresión, ansiedad, ideación suicida, otro tipo de cosas, adicciones, estrés, exacto. Claro. Entonces, eso es bien importante porque si la persona que está viviendo depresión no llega a trabajar, imagínate un papá que no llega a trabajar porque está deprimido y todavía no lleva a su hijo o no pone ¿cómo se llama? La computadora con el maestro, ahorita que está como todo eso. No tiene ganas, entonces le ponen una falta al alumno. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, todo el sistema familiar se descompone. Está descompuesto porque no se le permitió atender o comprender o hacer una canalización adecuada o poder decir, ok, la mayor parte de los ausentismos en el ámbito laboral tiene mucho que ver con las enfermedades mentales. Y fíjate, entonces, a Mercedes y a mí hemos trabajado mucho juntos. No me vas a dejar mentir, pero nos ha tocado ir a instituciones donde nos han contratado para dar, por ejemplo, capacitaciones o herramientas, estrategias para la prevención del burnout, que es el estrés laboral. Lo hemos hecho. Eso es a donde voy, ¿no? Tenemos las credenciales para decirte que, o sea, tenemos la evidencia porque lo hemos vivido. Hay instituciones que se preocupan por darle a sus trabajadores atención, ¿no? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo están? Así, o sea, vemos una actitud de completa apatía muchas veces ante un cambio. Entonces también esto habla mucho de cada individuo. Hay una dificultad muy grande por hacer cambios, o sea, muchas veces también ya desde lo individual. El ser humano, desgraciadamente, tenemos una resistencia al cambio. Cambiar la cultura es algo muy, muy complejo. Y
ninguna institución o ningún profesional lo puede lograr en 2 sesiones. O sea, necesitamos ser constantes, perseverantes, necesitamos que las instituciones le tengan un poquito de paciencia a sus trabajadores y los atiendan desde lo individual. Sí, lo grupal es muy importante, pero lo individual es fundamental. Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, David. Voy a hacer la aclaración para la gente que nos ve. La norma 035 entró en la legislación de la Ley Federal del Trabajo y de alguna manera obliga a las empresas a que atiendan a través de programas la salud mental de sus trabajadores, el bienestar, incluso la felicidad de sus trabajadores. Entonces, precisamente porque, como ya lo decía Mercedes, se ha demostrado que, bueno, es el mal del siglo XXI, ¿no? La enfermedad o el estrés laboral. Entonces, bueno, eso es la norma 035. Ahora las organizaciones van a estar obligadas de alguna forma a dar ofrecer estas herramientas de soporte, y eso es muy importante porque un adulto pasa 8 horas muchas veces, ¿no? De acuerdo a su dinámica laboral, pasa 8 horas hacinado en el mismo espacio, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad como para trabajar este tipo de sistemas. Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy aquí a través de su canal de Facebook. Próximamente búsquenos en YouTube y Spotify como Banquete y República. Pero como es banquete y nos sobra, hay que regalar algo para llevar. Así que, ¿qué quieres decirle a la gente para llevar, Mercedes? Que no le tengan miedo a la terapia, que no le tengan miedo a avanzar, que rompamos con los estigmas, con la discriminación hacia ese tema, que normalicemos la salud mental y que, bueno, no necesariamente tienes que gastar para eso. Creo que es una responsabilidad individual y una responsabilidad que seas padre, madre, es no nada más con tus hijos, es con el mundo, es un compromiso. Entonces, y bueno, pues checa nuestras redes sociales de InfoCapet Mazatlán. Ahí nuestra productora de este programa se las va a agregar ahí en la pantalla. Y bueno, David, para llevar. Bueno, pues yo agregaría lo que dice Mercedes, que no somos perfectos, somos perfectibles. Creo que estamos en un camino de un autodescubrimiento, de mejorías constantes. Eso es muy importante. Entonces, en este camino pues nos vamos a topar con muchas cosas, con muchas situaciones, y van a surgir en nosotros emociones. Yo quiero recalcar algo que dije: no hay emociones negativas y no hay emociones positivas, hay emociones y todo depende de cómo reacciones tú a ellas. Yo te invito a que si esa manera de reaccionar te está ocasionando consecuencias negativas en una esfera de tu vida, ya sea la biológica, la psicológica o la social, pidas ayuda y de verdad piérdele el miedo a buscar ayuda. A buscar ayuda psicológica es muy importante que lo hagas porque puedes salvar vidas, fíjate, vidas en plural, no nada más la tuya, sino la de otros. Quiérete y quiera a los demás atendiendo. Eso es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Mercedes. Buenísima onda que se han dado el tiempo de estar hoy acá. Y no se pierdan el siguiente programa, La corrupción en México, sistematizada. Va a estar buenísimo, panel de expertos. Muchos años hablando de corrupción. Vamos a hablar, es cultural. Se nos quedó pegada, nacimos con ella, la aprendimos. Muchos temas, cómo le erradicamos. No se lo pierdan. Tercer programa, por acá nos vemos. Gracias. Muy ligado Gracias. con la salud mental. Yo también. Banquete y República, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, padrísimo. Padrísimo.